Cada vez hay más casos de acoso escolar y, lo que es peor, a edades más tempranas. Los datos, fíjense, son escalofriantes. 1 de cada 3 estudiantes fueron víctimas de acoso escolar en 2019, según datos que se desprenden del último informe publicado por la UNESCO. España encabeza la lista europea en casos de acoso escolar, según el primer informe mundial de bullying realizado por la ONG Bullying Sin Fronteras, basado en el análisis de la situación de las y los menores españoles desde enero de 2021 a febrero de 2022. Y también fíjense en este otro dato: 7 de cada 10 niños y niñas sufren todos los días, repito, todos los días, algún tipo de acoso en España. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Palenque una semana más. Hoy ya lo han visto, tema marcado en rojo en nuestro calendario de temas, y la verdad es que los medios de comunicación entonamos, en este caso nosotros, la mea culpa por tratar demasiado poco un tema tan importante y tan vital como es el del acoso escolar. Antes de presentar a nuestros invitados, me van a permitir que les diga que durante todo el programa, durante la hora de programa van a tener impresionado en su pantalla el teléfono contra el acoso escolar, el 900-018-018. Estará durante todo el programa en la pantalla para quien lo pueda necesitar. Y ahora sí, vamos ya a presentar a nuestros invitados, que son muchos, en un tema, como les decimos, tan importante y tan capital. Se nos han quedado fuera personas, hombres y mujeres que querían participar, pero que, bueno, por las circunstancias pues no ha sido posible. Les voy a presentar a los que tenemos aquí en plató, también a través de videollamada y también a través de llamada telefónica. Comenzamos con José Ramón Azcona, él es psicólogo. Muy buenas. Muy buenas. Buenas, bienvenido al programa. A su lado, Sebastián Castro, sociólogo. Muy buenas, Sebas. Muy buenas. Bienvenido. También tenemos a Rafael Reyes. Muy buenas, Rafael. Hola, buenas. Él es jefe de estudios del CEIP Marqués de Santa Cruz y también coordinador en Andalucía del programa TEI de prevención de acoso escolar, y se encargan él y otros compañeros de formar a otros centros en Andalucía. Y a su lado tenemos a Manolo Rey. Muy buenas, Manolo. Buenas. Bienvenido. Él es coordinador de la Escuela Espacios de Paz. Gracias a los cuatro por estar aquí presentes en la mesa, pero como les digo, tenemos más invitados a través de videollamada y vamos a saludarles a Luis Ayala y a Juan Jesús Cardós, respectivamente trabajador social y coordinador del programa de prevención del maltrato integral a la violencia, un programa que lleva más de 20 años trabajando en Cádiz. Luis, Juan Jesús, muy bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Encantada de teneros, como os digo, y por supuesto también vamos a tener con nosotros, y será a lo largo del programa, a otros dos invitados que estarán un ratito a través de llamada telefónica. Por un lado, a Juan Manuel Pantoja, presidente de la Asociación Provincial de Prevención del Acoso Escolar. Estará con nosotros a través de llamada telefónica porque hoy es un día de los que están dando clase y nos va a hacer un huequito para poder participar en el programa. Y también tendremos a Pepe. Él es un papá de un niño que desgraciadamente ha venido sufriendo, y ya le preguntaré si sigue así, si sigue sufriendo acoso escolar. Nosotros vamos a comenzar ya, porque se nos pasa el tiempo volando y hay mucho de lo que hablar, mucho sobre de lo que debatir y mucho que visibilizar, porque lo que queremos es eso, poner este problema sobre la mesa e intentar concienciar a todo el mundo sobre lo que es una lacra, al igual que la violencia de género. Lo primero que os voy a pedir a todos y cada uno de nosotros es, pues bueno, un breve análisis de la situación actual, ¿no?, en la que nos encontramos. Empezamos contigo, José Ramón. Bueno, pues como tú bien has dicho, es un tema muy preocupante del que se habla poco y se actúa, pero no lo suficiente. Y según los últimos informes de prevención del acoso, concretamente del curso que acaba de terminar, ¿no?, en junio, de la Fundación Mutua Madrileña y Fundación ANAR,
colabora un poco todos los datos que has dado tú anteriormente. 1 de cada 4 alumnos comenta que existe algún caso de bullying en su clase, ¿no? Sí es verdad de que ha bajado el ciberbullying, entre uno de los motivos porque la presencialidad a las clases ha vuelto, ¿no? Pero ha aumentado un poco el acoso cara a cara, ¿no? El acoso directo, ¿no? Se ha normalizado un poquito el tema de insultos, motes, burlas, y eso provoca de que actualmente es un 24,4 según este informe. Existe un caso de bullying en la clase, ¿no? Es superior al del año pasado, al del curso 2021, inferior al del 19-20 y muy inferior al de 2016, que el mismo informe indicaba que llegaba a un 50%, ¿no? O sea que algo estamos haciendo, pero yo creo que todavía tenemos que empujar más. Tenemos que hacer muchísimo más, no me cabe duda, Sebastián. Sí, voy a un poco contextualizar lo que es los diferentes estudios que se realizan sobre la materia, y me parece importante, en primer lugar, porque hay muchos datos. Estamos hablando de 1 de cada 3 que saca la UNESCO, estamos hablando del 52% que saca Save the Children, estamos hablando del 23% en países de la OCDE, el 17% en España. Esto nos conlleva a que todavía, en cuanto a la metodología de investigación del problema en concreto, se debe determinar muy bien qué es una violencia esporádica o una conducta violenta en un colegio por parte de un niño o una niña hacia otro niño o otra niña, y otra cosa en concreto lo que es el bullying, exactamente, que aquí los compañeros incidirán exactamente qué características en sí tiene que tener el bullying. Eso es muy importante para después tomar las medidas oportunas para detectar y prevenir y corregir esos casos de bullying. Sí es verdad que un aumento de la violencia en las escuelas conlleva a un escenario poco agradable que debe corregirse también en algún sentido. Rafael, adelante. Bueno, complementando un poco lo que han dicho los compañeros, me gustaría dar un dato importante, y es que, al contrario de lo que se pueda pensar, los mayores índices de acoso se dan en alumnos de cuarto y quinto de primaria, según dicen las estadísticas, porque cuando escuchamos la palabra acoso, rápidamente pues quizás se nos pueda venir a la mente alumnado de secundaria, pero es verdad que las estadísticas dicen que es en esos niveles educativos donde se dan el mayor número de casos de acoso. Es verdad que, como bien decía Sebastián, hay que distinguir entre conductas violentas esporádicas y lo que es acoso escolar, ¿no? Hay una serie de características que definen al acoso escolar, que ya luego lo explicaremos con más detalle, pero fundamentalmente debe ser una situación repetida en el tiempo, que haya un desequilibrio de poder entre la víctima y el agresor, etcétera, ¿no? Hay una serie de connotaciones. Pero es verdad que estas conductas violentas esporádicas pueden degenerar posteriormente en situaciones de acoso. Por tanto, también hay que atajarlas y hay que intentar trabajar sobre ellas. Vamos a ver que existen una serie de programas de prevención, porque creemos que actuando desde la prevención es como se puede, de verdad, si no eliminar, pues de alguna manera minimizar todo lo que se pueda el acoso escolar en las escuelas. Y por último, bueno, pues es verdad, como decía José Ramón antes, que ha disminuido el bullying a través de las redes sociales ahora que hemos vuelto a la presencialidad, pero sigue haciendo mucho daño el ciberbullying, porque es que como hoy en día los alumnos adquieren dispositivos móviles cada vez a edades más tempranas, a través de esos medios también se están dando este tipo de situaciones, y sobre eso los colegios evidentemente tienen que estar informados y trabajar también en esa línea, ¿no? Parece que son muchos frentes abiertos, pero si se lleva a cabo un programa secuenciado y organizado en un centro, al final los resultados llegan. Claro que sí. Manolo, adelante. Es un tema preocupante, pero mucho más allá que de las estadísticas o de los estudios, que hay muchísimos.
plantea un problema muy serio sobre la mesa, y es nuestra incapacidad precisamente para acabar con un tema que está ahí. Es decir, estamos en un sistema educativo que hace un esfuerzo tremendo precisamente para luchar por valores de respeto a la paz, a la libertad, a la democracia, a la tolerancia, a la diversidad, y se hace un esfuerzo tremendo. De hecho, yo formo parte de un programa que se llama la Red Andaluza de Escuelas Espacio de Paz, ¿no?, que prácticamente está en casi todos los centros andaluces, ¿no?, y que hacemos un esfuerzo tremendo precisamente con nuestros alumnos, ¿no? Llevamos programas como, por ejemplo, los alumnos mediadores, que precisamente hacen un esfuerzo los propios alumnos precisamente para luchar contra estas situaciones, ¿no? Tenemos conciencia, tenemos sensibilidad, tenemos recursos incluso, ¿no? Y realmente creo que el tema se visibiliza. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que a pesar de eso todavía pueda darse estas situaciones, cuando realmente estamos en un momento en el que probablemente en toda la historia educativa de nuestro sistema es el momento en el que tenemos más recursos, más conciencia y más sensibilidad? ¿Por qué ocurre esto? Ese es el verdadero problema. Y bueno, habría que profundizar por qué se da precisamente esa desigualdad entre los seres humanos, ¿no? Y comenzamos desde pequeños. Totalmente, es un anacronismo. Sí, un anacronismo total. Pues vamos a dirigirnos a nuestros invitados que nos están escuchando y viendo a través de la videollamada. Vamos a saludar de nuevo a Luis Ayala y a Juan Jesús Cardós. ¿Qué análisis realizáis ambos dos, pues bueno, de la situación actual de este acoso escolar con estas cifras tan escalofriantes de las que estamos hablando y poniendo sobre la mesa? De todo lo que se está comentando, yo me quedo con que ya tenemos mucha información y eso es real, que hay bastante concienciación, y entonces ahora es el momento también de activar de verdad los protocolos. Pero antes de activar los protocolos está lo que ha dicho un compañero. Eso es muy importante que lo digamos nosotros normal también, es un equipo de prevención. La prevención es fundamental. Creemos que es un problema que no se tiene que minimizar, ¿no?, que es un problema importante. Y que bueno, hay que trabajar desde la prevención para que haya que utilizar poquito los protocolos, ¿vale? Sobre todo tiene que haber políticas en los centros de tolerancia cero de la violencia, y es muy importante trabajar. Nosotros trabajamos mucho desde la educación emocional, programas de prevención, de resolución de conflictos, desde la educación emocional, y sobre esa base es la que se puede trabajar para que realmente haya pocos casos, los pocos casos se pueden trabajar a tiempo. Bueno, ahí también yo estoy de acuerdo, creo que ha sido Rafael, el compañero, el que comentaba, ¿no?, que a veces se dan, es lógico, si hay clases con un nivel alto de violencia, crispación o un alumnado bastante disruptivo, pues las posibilidades de que haya más casos de acoso, de abuso, se aumentan, ¿no?, se acentúan. Entonces, realmente yo creo que también, como decía Juan, ¿no?, nosotros al trabajar en un campo preventivo, en ocasiones, bueno, como los centros lo saben y llevamos tanto tiempo trabajando con los grupos, intentamos sensibilizar y concienciar por la importancia de trabajar en todas las etapas educativas, no solamente donde quizás los datos estén cantando más, ¿no? Desde infantil hacemos nosotros trabajo con los grupos de mejora de la convivencia, y ahí donde también tenemos que concienciar a la comunidad educativa, que nos consta que están concienciados, pero que de la comunidad educativa no solamente es el profesorado, sino también a las familias, ¿no?, de que las cosas de niños y de niñas son importantes dentro de su esfera y de su contexto, de su mundo, son importantes, ¿no? Es decir, ¿no?, esto no tiene importancia, son cosas de niños, ¿no? Y desde ahí pues estamos empezando a no dotar de herramientas a ellos para que sepan resolver adecuadamente sus situaciones problemáticas o sus dificultades en el día a día en clase, ¿no? Y ahí se generan luego esos conflictos. Pues vamos a escuchar ahora un caso en primera persona. Les vamos a ofrecer un vídeo que se ha hecho viral. Se trata de la situación o la experiencia de un pequeñajo, se llama Aitor, que nos cuenta en primera persona que ha sufrido acoso escolar, pero que, ojo, lo ha superado. Miren. Hola, soy Aitor, tengo autismo y síndrome de Tourette y hoy os voy a ayudar a que estéis todos mejor en el colegio. Hoy
esto va para los niños que sufren bullying en los colegios. Yo os recomiendo a todos decírselo a vuestros padres, porque yo no se lo decía nunca cuando me lo hacían. Y una vez se lo dije, me ayudaron todos. Así que haced lo mismo y nunca dejéis de vivir. Yo le diría a los niños que están pasando por bullying o por cualquier problema como yo, que avisen a todos sus padres, a todos los padres, a sus padres, profesores, etcétera, a los que queráis, pero que sean de confianza. ¿Has conseguido? Pues he conseguido cambiar de colegio y hacer muchos amigos más nuevos. ¿Y cómo te sientes? Bien, ¿Estás feliz? sí, ¿Volverías a ocultar algo? no, ¿Por miedo a hacer daño? no, nunca más. Entonces, ¿qué has aprendido? ¿Qué es lo mejor que puedes hacer en la vida cuando tienes un problema? Decírselo a alguien de confianza. ¿Hay salida? Sí, ¿Se puede ser feliz? sí, ¿Tú lo eres? sí. Bueno, pues a mí se me encoge el corazón y he visto el vídeo unas cuantas veces desde que lo tengo en mis manos y lo sigo viendo y se me siguen poniendo los pelos de punta de ese niño, Aitor, de lo que habrá pasado y lo valiente que ha sido. Me quedo con algunas frases de las que ha dicho. Hay que decírselo siempre a alguien de confianza, nunca dejéis de vivir y hay salida. Es un niño muy pequeño y fíjense las cosas que nos dice. Si os parece, vamos a hablar, ahora que hemos tenido pues, este testimonio en primera persona de este niño que ha sufrido acoso escolar, vamos a hablar con la otra parte, la más cercana a esos niños, que son los papás. Tenemos al teléfono a un papá de un niño que ha sufrido acoso escolar. Pepe, muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido a Palenque, encantada de tenerte con nosotros y muchísimas gracias. Muchísimas gracias de verdad por participar, es muy importante este tipo de testimonios y que se te oiga. Comentaba que tu hijo ha sufrido acoso escolar, ¿lo sigue sufriendo? Actualmente, pues, desde este año, mediados del año pasado, ya parece que está la cosa un poquito más flor. ¿Y cómo era su día a Pero, día? Cuéntanos, Pepe. Tu día a día eran terrores nocturnos, venir casi todos los días señalados, eran peleas con la dirección, con los maestros. Y, pues imagínate, levantarse vomitando por la noche, no quería el colegio, no tenía autoestima, no quería hacer lo que es las extraescolares, no quería la calle, por ejemplo, contra el pan, por tener miedo de encontrárselo en la esquina, etcétera, etcétera. ¿En qué momento os lo dijo, Pepe? No lo dijo él, lo dijo una compañera. Él no fue el que os lo dijo, ¿no? Fue a través de una compañera del colegio. Nunca. Él llegó a tener tanto temor que nunca lo quiso por la represalia hacia el maestro o la dirección o lo que es el colegio hacia él. Y bueno, porque a él le decían que él en la clase, incluso hoy en día le decían que lo que pasaba en el colegio se quedaba en el colegio. Sí, como una medida de meter miedo, ¿no? Para que no dijera nada, para intimidarlo. Sí, han dicho por varios alumnos de distintos colegios. ¿Qué protocolo se activa desde el momento en el que esa compañera de tu niño os lo dice y vosotros pues ponéis pies en polvorosa, imagino, para paralizar esa situación, ¿no? Es gracioso, me alegra que me haga esa pregunta como en la película, porque se abre un falso protocolo de bullying. Ajá. Esa es la palabra que me dicen en el colegio. Un falso protocolo. Durante una semana están pendientes, durante la semana del niño, dicen que durante esa semana no ven nada y se acabó. Y ahí queda la cosa. Se abre lo que tú has llamado ese falso protocolo. Hasta ahora mismo que estamos hablando. O sea que no ha ocurrido nada más, no ha habido ningún tipo de medida que se haya puesto aparte de ese protocolo entre comillas, ¿no? La única medida es la que hemos puesto la madre, yo y Juan Manuel Pantoja. ¿Y cuál ha sido? Pues el niño pues automáticamente ponerlo en manos de Juan Manuel Pantoja, que a través de lo que es el deporte, en este caso taekwondo, pero más que nada psicológicamente le ha dado su autoestima. Más que nada, lo que es el taekwondo es como una herramienta. Hacerte a coger tu autoestima, tu amor propio,
y le ha dado su apoyo psicológico, y poquito a poco ha ido cogiendo otra vez su amor propio, ¿no? Como decimos aquí, se ha puesto, como decimos aquí en Andalucía, ¿vale? Como un ave Y ha sido fénix. un poquito más un poco como tener valor, ¿no? De ir a la calle, de ir a sitio, de tener amigos, de poder de hablar con la gente. Sí, ha tenido como que resurgir de sus cenizas cual ave fénix y no por su culpa, precisamente. No, resumiéndolo, es un niño. Efectivamente. Nombras a Juan Manuel Pantoja, él es el presidente de la Asociación Provincial de Prevención de Acoso Escolar y con él hablaremos en un ratito. Pepe, te agradezco muchísimo de verdad que hayas intervenido en el programa. Se lo agradezco a ustedes por no dejar en pozo este tema, porque está muy, muy dejado. Desde luego que sí. Hablamos poco y deberíamos hablar mucho más los medios de comunicación. Esta es nuestra función. Gracias, Pepe. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Adiós. Pues para que veáis, es un caso de tantos. Adelante. Si me permite, yo no conozco el caso, pero sí, verdaderamente esa sí es una dejación de funciones por parte del centro educativo absolutamente que roza lo delictivo. Exacto. Es decir, nosotros tenemos unos protocolos y unos protocolos que tenemos que cumplir. Y realmente creo, sinceramente, por la parte que a mí me toca como profesor y como docente, creo que en los centros, cuando llega una situación verdaderamente preocupante, se hace. Es decir, tiene que intervenir la orientadora o el orientador, tiene que intervenir el tutor, tiene que intervenir la dirección y realmente tiene que haber una investigación realmente seria, ¿no? Cuando se conoce el caso. Si realmente un centro no interviene y realmente no hace nada, es totalmente denunciable. Denunciable a nivel educativo, incluso, yo me atrevería que incluso a nivel judicial. Claro, por eso al decirle qué protocolo se había activado, el padre ha dicho un falso protocolo, porque realmente no se había hecho absolutamente nada, según nos ha contado Pepe. Además es que, bueno, los niños, porque estos dos casos son claros ejemplos, los niños expresan conductas que aprenden en su entorno, ¿no? Y entonces, claro, ya cada vez más se toma conciencia de que la escuela no es un ente ajeno a la sociedad en la que está incluida, evidentemente. Entonces, tenemos que tener claro, o partir desde la base, de que al niño no solo lo educa la familia, ¿no? La familia evidentemente sienta las bases de la educación, sino que lo educa toda una comunidad, ¿no? La educa la tribu, como se suele decir, ¿no? Entonces, por eso creemos que actuar desde la prevención y trabajar en la prevención del acoso y en el que intervengan todos los miembros de la comunidad educativa, creo que es fundamental para que estas situaciones no se den. Eso provoca en los alumnos un cambio de mirada, es decir, logramos que un alumno, ya a largo plazo, cuando ya el programa está implementado y se trabaja, y todo el mundo trabaja de la misma manera, logramos que el alumno, cuando haya este tipo de conducta, vea con malos ojos al que está provocándola. No tenemos que olvidar que para que se produzca el acoso tienen que darse tres elementos. Tiene que haber un agresor, tiene que haber una víctima y tiene que haber también un espectador. Y hay un elemento quizás del que menos se habla, que es un entorno que lo permita. Porque evidentemente si no hay un entorno que lo permita, el acoso desaparece. Eso es una realidad. Y para que ese entorno que lo permite tenga un cambio de mirada, es necesario que todos vayan a una. Cuando un espectador no se mantiene pasivo, sino que actúa y dice, oye, eso que estás haciendo está mal, eso que estás haciendo le está haciendo daño a esta persona, porque siempre tenemos que actuar sobre los comportamientos, nunca sobre las personas, porque quizás el que primera ayuda más necesita sea el agresor, el propio agresor, que no tiene las herramientas necesarias, bien porque no han sido adquiridas en su casa, o bien porque quiere destacar de una manera por encima de los demás, tirando por un camino abrupto, pues ellos son todos al final son beneficiarios, ¿no? Víctimas, agresores, etcétera. Por eso creemos que la prevención, todo esto lo puede revertir de alguna manera y que los casos disminuyan, ¿no? Yo quiero preguntarle a nuestro psicólogo, a José Ramón, ¿cómo se puede conseguir, José Ramón, que un niño cuente lo que le está pasando? Porque fíjate, yo le he preguntado a Pepe y le he dicho, ¿cómo fue ese momento en el que tu hijo te lo contó? Y me dijo, no, mi hijo no me lo contó una compañera. ¿Cómo los padres pueden conseguir pues que su hijo, que su hija se abra en canal y le cuente que está sufriendo acoso escolar? Claro, es igual de importante que se lo cuente a los padres, a los tutores legales, como en el propio centro escolar, porque por una línea o por otra pues se activa ese protocolo que, volviendo un poquito a lo anterior, todo es mejorable, pero está bastante bien.
si se lleva en las líneas que se deben de llevar el protocolo, ¿no? Y las actuaciones. A la pregunta que me has hecho, principalmente asegurando un clima de confianza y comunicación con el menor. Por ahí, por eso comentaba que tanto en la familia como en el centro educativo, ¿no? Si en el centro educativo no hay ese clima de comunicación y de confianza, evidentemente ya de por sí le cuesta trabajo al menor reconocer que está sufriendo acoso o unas conductas no apropiadas, ¿no?, de otros compañeros o de un compañero en concreto. Si no hay ese clima donde se siente el niño o niña con esa confianza de poder expresarlo, es imposible. Al revés, lo oculta, ¿no? Tanto sea en el centro educativo como en el contexto familiar, ¿no? Por lo tanto, fundamental un clima de confianza y comunicación, que eso no significa que los padres dejen de ser padres y sean amigos de los hijos, que también, si no se puede ser padre y amigo a la vez. Llega a ese punto, ¿no?, de equilibrio también. Y a nuestros invitados que están a través de videollamada, Juan Jesús Cardós, ¿cuáles son los signos de alarma, las señales que en el seno de una familia deben de saltar para decir, mi hijo, mi hija puede estar sufriendo un caso de acoso escolar? Bueno, el papá que ha intervenido ha dicho claramente unos cuantos indicadores, ¿no? El niño no quiere ir a clase, el niño tiene cambio de comportamiento, no quiere ni salir a la calle, bajada de autoestima, no se siente bien consigo mismo, se cree que es poco valiente, que es poco eficaz a la hora de contrarrestar estos ataques. Esos son indicadores muy claros, ¿no?, sobre todo en casa, ¿no?, con los niños. Yo creo que es muy importante también, dentro de esta misma pregunta, con el tema de los indicadores, que tiene que haber un mensaje muy claro para la familia también, que las familias tienen que tener muy claro que en estos casos hay que colaborar con la escuela, sea mi hijo o mi hija, la agresora o el agresor, la víctima, o sea testigo también de lo que está ocurriendo. Es muy importante que colaboren las familias en todos los casos. Desde luego que sí. Sebas, abrimos otro melón. ¿Cuál es el impacto social del acoso escolar? Bueno, está claro que actualmente en la sociedad en la que estamos inmersos, nuestra sociedad está mucho más sensibilizada ante cualquier conducta de violencia, y esta no es menos. Sí es cierto, que lo comentaba antes el compañero, los individuos nos socializamos en todos los ámbitos. La escuela es uno más. Está la familia, están los amigos, y sobre todo en estas edades de 12, 13, 14 años, digo por experiencia, y lo hablo como sociólogo y como padre de un niño de 11 años y una niña de 14 años, son edades en las que los perfiles de identidades se van construyendo. Son las primeras amistades, y ahí es donde quería incidir. El refugio del grupo es muy importante a la hora de poder expresar este tipo de conductas o que se puedan reflejar individualmente. Cuando las personas estamos dentro de un grupo, estamos más protegidos entre nuestros iguales y tenemos más confianza de transmitirle lo que nos pueda pasar en otro ámbito a ese círculo de amigos, que obviamente después puede abrir ese melón de comunicación tanto a profesores o profesoras como en el ámbito familiar. Hablabas también del ámbito de la comunicación y confianza entre padre, madre, hijo e hija. No sé, eso es una construcción que se debe hacer continuamente. No, a los 14 años no te vas a poner a hablar con tus hijos y a que te cuente un problema. Es un diálogo desde el año. Tienes que generar esa confianza y ese clima de saber hablar, dialogar, y ahí es donde realmente reside la confianza entre padre e hijo. Bueno, tenemos que hacer un primer alto en el camino, primero y único, alto en el camino. Nos tenemos que marchar a publicidad unos minutos. Volvemos enseguida, señoras, señores. Seguimos hablando de acoso escolar. Hasta ahora.
Hola de nuevo, señoras, señores, y bienvenidos y bienvenidas si es que se incorporan en estos momentos a Palenque. Hoy estamos hablando de acoso escolar. En la primera parte del programa hemos estado charlando sobre diferentes temas relacionados con este asunto tan importante y tan capital que, bueno, son minutos que nos saben a poco realmente, se nos han pasado volando. Y dentro de esos minutos, una de las partes importantes ha sido una conexión telefónica que hemos mantenido con un papá de un niño que ha sufrido durante bastante tiempo acoso escolar, pero afortunadamente y gracias al trabajo que se ha hecho desde la Asociación Provincial de Prevención de Acoso Escolar, ese niño ha resurgido y vuelve a ser lo que era antes, un niño. Pues vamos a saludar ahora, si os parece, se lo pido a mis invitados, al presidente precisamente de esta asociación, Juan Manuel Pantoja. Muy buenos días, Juan Manuel. Buenas tardes, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? De estar con vosotros. Igualmente, encantadísima de saludarte, Juan Manuel. Bienvenido a este programa. Y antes que nada, gracias por estar con nosotros y felicidades. Enhorabuena por el trabajo tan estupendo que realizáis al frente de esa asociación. Bueno, en principio agradeceros a vosotros, ¿no?, que le deis voz a este problema social tan grave que tenemos. Y bueno, desde nuestra asociación, pues seguir trabajando e intentar mejorar, ¿no?, ese sufrimiento que día tras día sufren las víctimas de acoso escolar. Son muchos años los que lleváis trabajando. ¿Cómo es ese proceso que realizáis de reconstrucción realmente de la vida de un niño que, pues bueno, que se ha visto diezmado por esa situación, ¿no?, de acoso que ha vivido en el cole? Bien, nosotros en principio siempre hemos apostado porque la prevención es la herramienta adecuada para poder coger y trabajar sobre esta situación de acoso escolar, ¿no? Trabajamos principalmente con 5 pautas de comportamiento. La primera, nosotros le enseñamos a todos los niños y las niñas a que tienen que rechazar tajantemente todo tipo de violencia. Quiere decir, ellos tienen que mostrarse ante cualquier tipo de agresión, ya sea física, ya sea verbal, y rechazarla de manera tajante. ¿Qué es lo que ocurre? Que este proceso requiere que tenemos que trabajar en un concepto de autoconfianza propia de ese niño o de esa niña para que sea capaz de mostrarse ante sus agresores o en esa condición fuerte. Y después con la suficiente autoestima para que de una manera tajante y de una manera contundente diga que no está permitido a que le acosen, a que se metan con él, a que le humillen o a que lo aíslen de manera social, ¿no? O sea, quiere decir, hay que trabajar en el concepto de autoconfianza, de autoestima, para que él de una manera tajante pueda rechazar esa violencia. ¿Qué ocurre con eso? Que tenemos que trabajar en los conceptos de la expresión corporal y la expresión verbal. Es muy importante que cuando la víctima de acoso escolar se plante ante sus agresores, tenga un aspecto, tenga una condición de expresión verbal y expresión corporal firme y contundente para que pueda rechazar de manera tajante ese tipo de violencia. ¿Vale? Ese sería el primer paso que trabajamos, ¿no? Luego, la segunda pauta de comportamiento que trabajamos con ellos, ¿vale?, es que tienen que denunciar los hechos. Bien, para eso es importante que se trabaje desde todas las instituciones en el concepto de etiquetar a los alumnos, a las alumnas. Bien, porque en este país se tiende a etiquetar en el concepto de decir, bueno, pues tú no vales, o tú no corres mucho, o tú lloras mucho, o te quejas demasiado, en fin. ¿Qué ocurre? Que en el concepto del acoso escolar tenemos una etiqueta que es la etiqueta de chivato. Bien, entonces, cuando un niño o una niña va a denunciar lo que le está ocurriendo a un profesor o profesora, y ese profesor o profesora le dice frases textuales que nos han comunicado a nosotros, ¿no?, nuestros propios alumnos, lo que pasa en el patio se queda en el patio, pues eso es muy grave, eso es bastante grave. Cuando se le dice a ese niño o a esa niña, eres un llorica y lo que te está pasando te va a hacer un hombre, eso es bastante fuerte. Pues sí. Entonces, si somos capaces de explicarles a nuestros hijos, a nuestros alumnos, somos capaces de explicarles lo que sí es relevante para poder denunciar, para poder comunicar al profesorado o a cualquier persona adulta
¿vale? Y lo que no es relevante, lo que no sirve, lo que no tiene constancia ni argumento para decirlo, por ejemplo, ¿qué podemos decir? Si un niño o una niña está siendo objeto de humillación, está siendo objeto de agresión sexual, agresión verbal o aislamiento social, eso está repercutiendo en un daño. Eso es denunciante. Pero si, por ejemplo, el compañero que está al lado se está comiendo un chicle o se está comiendo un caramelo, ese niño, eso no es relevante. Por lo tanto, el niño o la niña no tiene por qué decir, profesor, maestro, maestra, fulanito se está comiendo un chicle o un caramelo. ¿Entiendes? Entonces tenemos que enseñarle a nuestros alumnos qué es relevante y qué no es relevante, ¿entiendes? Y sobre todo trabajar en ese concepto de eliminar dentro del marco del acoso escolar lo que es el concepto de chivato o de chivata. Nosotros siempre le transmitimos a nuestros alumnos que el concepto de chivato o chivata en el entorno, en el círculo del acoso escolar no existe. ¿Entiendes? Tienen que denunciar ese riesgo que le está ocurriendo. Entonces les enseñamos a expresar qué es aquello que es relevante y lo que no es relevante, ¿vale? En este caso, la tercera pauta de comportamiento que le transmitimos a todos nuestros alumnos es que tienen que denunciar los hechos, ¿vale? Tienen que ser colaboradores activos. No pueden ser colaboradores activos, pero acosando. O sea, ellos no pueden ser partícipes del acoso. Tienen que ser colaboradores activos para denunciar los hechos que están ocurriendo. Entonces, para eso es muy importante, y nos retomamos a la pauta de comportamiento número 1 en el concepto de la expresión verbal. ¿Por qué? Porque muchas veces o no se le entiende lo que quiere decir, lo que quieren denunciar, o por quienes están recibiendo la noticia, esa información no quieren escucharla o no quieren atenderla de esa manera, ¿vale? Muchas veces se da el caso en el que desde los propios centros educativos, desde incluso cualquier actividad extraescolar y demás, no se llega a apreciar las diferentes señales que está emitiendo ese niño o esa niña que está sufriendo acoso escolar. Pasan desapercibidas y cuando venimos a darnos cuenta ya lleva bastante tiempo, podemos incluso estar hablando hasta de años, está sufriendo acoso escolar, ¿vale? Después, otra de las pautas que le enseñamos y que le transmitimos es que si cuando nosotros que somos adultos, si tú vas por la calle y a ti intentan agredirte, ¿tú qué haces? Te defiendes, ¿no? Pues entonces nosotros le transmitimos a nuestros alumnos que cuando todas las demás pautas de comportamientos anteriores, o sea, quiere decir, han intentado rechazar la violencia de manera tajante, han intentado denunciar los hechos y no han podido denunciarlo, y cuando no se les ha hecho caso y la situación les sobrepasa, tienen el derecho a defenderse. O sea, quiere decir, les enseñamos y les transmitimos a que tienen que defenderse de una manera proporcional y adecuada. O sea, quiere decir, cuándo deben de defenderse y cómo deben de defenderse. ¿Por qué? Porque si le enseñamos un exceso de agresividad, quiere decir que el impacto que va a provocar es que él se va a ver como un agresor más, igual que sus propios acosadores. Por lo tanto, lo que le tenemos que enseñar es la línea proporcional adecuada para cómo repeler una agresión de una manera proporcional y adecuada, ¿vale? Y esas, digamos, que son las pautas de comportamiento que le transmitimos a ellos para que podamos prevenir y podamos trabajar sobre el acoso escolar. Pues Juan Manuel Pantoja, te agradezco muchísimo de verdad que hayas entrado estos minutos en el programa y, como te he dicho antes, felicidades por la labor que lleváis realizando al frente de esa Asociación Provincial de Prevención de Acoso Escolar. Gracias por estar con nosotros. A vosotros, Ana. Un abrazo muy fuerte. ¿De acuerdo? Venga, igualmente. Gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, Juan Manuel ha dicho cosas muy interesantes y en el resto de minutos que nos quedan de programa me gustaría que hiciéramos hincapié en la prevención, que es importantísimo, también en la formación de los profesionales, la formación de niños y de profesionales, y por supuesto también me gustaría tratar, y que no se me olvide, el tema de la proyección de esos niños que han sido acosados o acosadores en la edad adulta. Si queréis, empezamos pues bueno, por el tema de la prevención, ¿no? Seguir haciendo hincapié en la importancia
de prevenir estas situaciones. Adelante, Manolo. Yo incidiría mucho en un tema que ha salido que es importante. Es importante la escuela, por supuesto, es importante el profesorado, es importante la familia, pero son importantes también los iguales. Sí. Los iguales en un momento determinado pueden ser la cobertura perfecta precisamente para que ese acoso continúe o para que ese acoso desaparezca. Es decir, de hecho existen programas concretos, por ejemplo, los alumnos mediadores, que precisamente tienen esa misión. La misión precisamente de ser vigilantes donde probablemente los adultos no seamos capaces de ver. Entonces es una formación, pero es una formación a todos los niveles, ¿no? Y yo vuelvo a decir algo importante. Prevención, lógicamente, formación y trabajar mucho la concienciación. José Ramón. Sí, me ha pisado un poquito, pero estupendo porque significa que vamos en la misma línea, ¿no? Y estamos todos implicados, yo creo que en mejorar la problemática que estamos hablando, ¿no? Es fundamental la prevención, pero una prevención con mala formación es un arma de doble filo. Y la formación está fallando. O es muy mejorable, vamos a ser positivos, ¿no? Es muy mejorable. Está muy bien la figura que ha comentado, el alumno mediador y otras figuras existentes, pero he observado en muchos centros educativos que qué formación tiene ese alumno mediador, el cotutor, la tutoría compartida, la tutoría entre iguales, o sea, necesitamos una formación profesional en positivo y constante. Eso requiere, lógicamente, una partida económica, unos profesionales. Y aquí voy a tirar un poquito sobre mi terreno, ¿no? Llevamos años insistiendo el Colegio de Psicólogos que la figura del psicólogo educativo en todo centro escolar es fundamental, independientemente al del orientador escolar. Tienen funciones distintas. Sí es verdad que ha aparecido este año la figura del coordinador de bienestar, pero el fondo es muy bueno, porque la verdad pretende y puede mejorar, pero cuando se implanta una figura sin partida presupuestaria, con una formación que el equipo directivo del centro elige la persona y los perfiles que se están eligiendo es quién tiene más horas de guardia que pueda subir o quien tiene un poquito, porque sí es verdad que todo eso es una responsabilidad y una carga de trabajo al profesional, ¿no? Que debe de asumir para hacerlo en condiciones. Pues yo insisto mucho en que el tema de la formación es igual o casi más importante que la prevención, para hacer una prevención eficaz y efectiva, que es fundamental también, ¿no? Pues por alusiones, Rafa, tú eres coordinador del programa TEI, así que adelante. Y en él quería aterrizar ya, ¿no? En el programa TEI, que bueno, es un programa de convivencia para la prevención de la violencia y el acoso escolar. Nuestro centro, que es un colegio público del puerto de Santa María, el Marqués de Santa Cruz, lo tiene implantado desde el año 2017 y ya hay más de 1.300 centros en toda España que lo tienen implementado. Es el único programa con evidencias científicas de resultados, porque al final, evidentemente, queremos ver resultados al final del camino, y es el único programa hasta ahora con evidencias científicas de resultados, y es institucional, como hemos dicho antes, porque implica a toda la comunidad educativa. Ahí reside la clave del programa. Es hacer protagonistas a los alumnos de ese cambio, porque muchas veces pensamos en el cambio desde el prisma del adulto, que tiene que actuar para que ese cambio llegue, pero en el caso del TEI es el propio alumno el que inicia el cambio. Es lo que comentábamos antes fuera de off the record, ¿no? Que vivimos en una sociedad adultocéntrica y no pensamos en que los alumnos tienen mucho y muy importante que decir. Entonces, el alumno es el que, como digo, inicia ese cambio. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues la tutoría entre iguales consiste en que alumnos de 5 años se convierten en tutores emocionales de alumnos de 3 años. Alumnos de quinto de primaria se convierten en tutores emocionales de alumnos de tercero. Y en secundaria, alumnos de tercero de la ESO son los tutores emocionales de primero de la ESO.
Estos alumnos evidentemente reciben una formación por parte de los coordinadores TEI del centro y se realiza un doble triángulo de intervención que se llama. ¿En qué consiste? Bueno, pues resumidamente es cuando un alumno o alumna agrede verbal o físicamente a otro, este se pone en contacto con su tutor emocional. Es el tutor emocional quien habla con el agresor. En el 95% de los casos ahí ya desaparece la conducta. Está probado que funciona muchísimo mejor entre ellos. El idioma que entre los alumnos hablan es mucho más entendible entre ellos que el de un adulto hacia un alumno, siempre. Pedagógicamente esto está demostrado también. Se llevan a cabo metodologías para que sean los propios alumnos quienes expliquen ciertas cosas a los niños entre ellos, y son mucho más efectivas esas metodologías. Luego, si esto no funciona, porque puede que la cosa no pare ahí, que se insista, entonces el tutor emocional del agredido, quien habla con el tutor emocional del agresor, y este a su vez habla con su tutorizado. Si aún así la situación no se revierte, entonces son los dos tutores emocionales quienes hablan entonces con el profesor, ¿vale? Y es el profesor el que habla con el agresor. Si aún así la cosa no se para, entonces se acude a la normativa de convivencia. ¿Qué ocurre cuando hay centros que no tienen implementado programas como el programa TEI de prevención? Bueno, pues que directamente acudimos a la normativa de convivencia, que directamente nos vamos a iniciar el protocolo de acoso. Y quizás cuando iniciamos ese protocolo de acoso ya no es tan efectivo porque el daño está hecho ya. Y por tanto quizás no se saquen conclusiones demasiado trascendentes. Muchas pasan porque se cambie al alumno de centro y se le lleve a otro centro. En ese sentido, ¿qué ocurre con ese alumno? Que todavía se victimiza más, porque se siente como el perdedor. Es decir, yo salgo de mi colegio porque prácticamente me han echado. Cuando el que ha iniciado todo esto ha sido pues un alumno o un grupo de alumnos, ¿no? Porque evidentemente el grupo es el que empuja, ¿no? Entonces, bueno, estábamos hablando de la formación. Evidentemente el programa TEI no sería efectivo si no implicara a toda la comunidad educativa. Y cuando hablamos de toda la comunidad educativa es que el alumnado recibe formación, por supuesto, las familias reciben formación, tanto de los tutores como de los tutorizados, el profesorado y los monitores de actividades extraescolares también, o los monitores de comedor, o incluso el conserje. Todo el mundo debe actuar de la misma manera. De hecho, el programa TEI tiene un decálogo de actuación para que todos actuemos de la misma forma. No podemos actuar sobre el alumno, como dijimos antes, sino sobre la conducta. Esto que has hecho le ha hecho daño a fulanito, no lo vuelvas a hacer, porque le has hecho daño. Se trabaja también la empatía muchísimo en este programa, ¿no? No solamente ya en el ponerse en el lugar del otro, sino en el compromiso de ponerse en el lugar del otro, que es un paso más, ¿no? Entonces, bueno, cuando pasa el tiempo, esto verdaderamente es efectivo y da resultados, ¿no? El TEI se basa en 5 fortalezas. Primero, tiene que ser aprobado por la totalidad del claustro. Si todo el claustro no lo aprueba, no vamos a ninguna parte. Tiene que haber un compromiso por parte de todo el claustro. Las familias tienen que ser informadas y formadas. El alumno tiene que ser empoderado, porque de hecho se hace una serie de actividades de reconocimiento del tutor, se le entrega un carnet, se le entrega un diploma. Cuando llega a final de curso se le vuelve a entregar de nuevo un diploma de reconocimiento por su labor, se procura que venga una figura importante para ellos, que los empodere aún más y se sientan los verdaderos protagonistas del cambio, porque el cambio llega. Cuando se actúa desde la prevención de esta manera, podemos garantizar que el cambio llega. Puede tardar más, puede tardar menos, pero al final se crea un cambio de mirada en el alumnado, en las familias que no toleran ya en casa conductas que a lo mejor antes tolerábamos. Se nos abre un poco los ojos a todos de que, como antes comentaban los compañeros, está instalado el insulto, está instalado el mote, el no llamar a las personas por su nombre. Todas las personas, eso lo he insistido mucho con los niños, todas las personas tienen su nombre, llámale por su nombre. No hay que llamarle ni por un apodo, ni porque familiarmente se haya ido heredando ese apodo, ni nada. Es decir, el niño tiene un nombre, pues ese es su nombre, tienes que llamarlo así, ¿no? Luego, el TEI se sustenta en unas bases teóricas también. Están los sistemas ecológicos de Bronfenbrenner, la inteligencia y educación emocional, la psicología positiva y optimismo. Hay un escritor y filósofo que es José Miguel Valle, que nosotros cariñosamente le llamamos nuestro filósofo de cabecera, porque siempre acude a todos los congresos del TEI, que dice que sabemos qué es la bondad, pero para aprenderla necesitamos contemplarla en la comunidad y reproducirla en nuestra vida. Pocas tareas requieren tanta participación de la inteligencia, pero pocas satisfacen tanto cuando se automatizan a través del hábito. Y también dice Richard Davidson, que es otra
otro científico referente para el TEI, la base de un cerebro sano es la bondad. La bondad y la ayuda se aprenden. En la prevención también trabaja Juan Jesús Cardós desde el programa que tenéis en marcha desde hace más de 20 años, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho, todo lo que ha dicho el compañero me parece fenomenal, ¿eh? O sea, ese programa con algunos mediadores, es verdad que el darle el protagonismo a los niños y a las niñas es muy importante también. Y un programa que trabaje desde el principio me refiero desde infantil. Nosotros estamos trabajando resolución de conflictos ya desde cursos pequeñitos, desde 4 o 5 años. Es muy importante desde el principio que los niños sepan que la violencia no tiene que ser nunca el método para resolver los conflictos. Y se trabajan cosas como la empatía, como la expresión de las emociones, se trabajan cosas como la asertividad, decir las cosas en el momento adecuado, intentando no lastimar a la otra persona. Y se trabaja también el poder del grupo como defensor de cada uno y cada una de los miembros del grupo. Uh-huh. Bueno, nos queda muy poco tiempo, apenas 5 minutos para terminar el programa. A mí se me ha pasado el tiempo volando, no sé a vosotros si tenéis esa misma sensación. Sí. Y algo que he comentado cuando hemos arrancado bloque era que no quería olvidar poner sobre la mesa el tema de la proyección de una persona que ha sufrido acoso escolar y del acosador en su edad adulta. ¿Cómo es esa proyección? Yo no sé si Sebas nos puedes también... A mí me gustaría incidir en un aspecto que indicó el padre del niño, Pepe, que dijo que su hijo se había proyectado a través del deporte, que el deporte le estaba ayudando para superar y ganar en autoestima, en autoconfianza y demás. Es muy importante, y lo digo también como padre y como monitor de baloncesto, que la construcción de las identidades a través del deporte, el deporte genera unos valores, genera una confianza, una autoconfianza que después se proyecta en todos los demás ámbitos. Es muy, muy, muy importante y ahí sí incido en que los padres y las madres tienen casi que forzar o motivar a sus hijos a hacer deporte, porque el deporte es un ámbito que genera unos valores muy positivos y creo que a través de ahí se abren otros canales de comunicación y de socialización de esos niños y de esas niñas. José Ramón. Sí, a colación de lo que comenta el compañero, una proyección súper magnífica y además apoyable, pero cabe decir que el daño psicológico no desaparece, se supera, pero no desaparece, está más que demostrado científicamente. ¿A través de qué mecanismos? Por ejemplo, de deporte, que influye en todo lo que ha comentado para no repetirlo, ¿no? Importante también en el tema que había comentado el Pantoja. Sí, Juan Manuel Pantoja. En el tema de lo de chivato, etcétera, sí. Que lo había apuntado yo en el aspecto de que es importante la formación a los alumnos, como parte de la comunidad educativa, como actores principales de la comunidad educativa por parte del profesorado, del departamento de orientación, del orientador, del psicólogo educativo, si existiera, de lo que es el verdadero compañerismo. Partimos de la base de lo que ha comentado otro compañero, de que hay unas edades a donde el grupo es lo importante. Y es lo importante, está más que estudiado ya, ¿no? Pero sí es verdad que dentro del grupo podemos influir, y podemos influir con la formación. Si explicamos el ejemplo que puso vía telefónica del chicle y tal, sí. Decimos, oye, mira, cuando hay alguna actitud que nos afecta, eso no es ser chivato, eso es defendernos a nosotros mismos. Estamos definiendo perfectamente lo que tiene que ser compañero, el compañerismo. No es el compañerismo mal entendido de que hay que callarlo todo. Y lo que se pasa en clase queda en clase, o en el patio, ¿no? Eso yo creo que es fundamental para mitigar
y desechar la falsa creencia del chivato, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Otra cosilla es que este tema da para dos programas para cada uno de nosotros, ¿no? Lo volveremos a tratar de nuevo. Y sí es verdad que, por ejemplo, la proyección en edad adulta, y aparte de lo que hemos comentado, que se supera, que no desaparece, pero se supera, ¿no? Y tienen una tendencia tanto acosador como acosado, porque ahí se igualan bastante psicológicamente, a sufrir depresión, ansiedad, incluso a pensamientos suicidas. Es más frecuente que otro tipo de personas que no hayan sufrido acoso ni que hayan sido acosadores. Problemas emocionales, por eso es tan importante lo que es la formación emocional en los alumnos desde 3 años. Como estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo para finalizar ya, sí, porque simplemente, es que no nos queda nada de tiempo. 30 segundos. Yo simplemente como epílogo diría que todos los colegios se tienen que planificar. El acoso, como bien ha dicho José Ramón, deja secuelas y es un tema bastante serio como para que sea tomado también en serio por todo el claustro de profesores, y hay que planificarlo. En los colegios todo se debe planificar. Por tanto, un programa de actuación tiene que estar planificado y secuenciado a lo largo del curso. El TEI da esas herramientas ya planificadas, con lo cual tiene esta facilidad al profesorado de no tener que dedicar tiempo a eso. Y es necesario que todos vayamos a una para erradicar este problema. Claro que sí. Pues se nos acabó el tiempo, pero prometo que volveremos a hacer un palenque, y no dentro de mucho, relacionado con el acoso escolar, porque desgraciadamente es una lacra que sigue y con nosotros, convive con nosotros, y ojalá desapareciera mañana mismo y no tuviéramos que hablar nunca más de ello, pero hay que seguir hablando. Voy a despedir a nuestros invitados, primero a los que han estado con nosotros a través de videollamada. Luis Ayala, Juan Jesús Cardós, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros, haber intervenido en la medida de lo posible dentro de este programa. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ambos. Y aquí en nuestra mesa, pues despedir a nuestros invitados. José Ramón Azcona, gracias. Muchas gracias por hacerme partícipe de esto. Por supuesto, Sebastián Castro, muchísimas gracias. A vosotros. Rafael Reyes, gracias por estar aquí. Manolo Rey. Ha sido un placer. Y un placer. Pues muchísimas gracias a todos mis invitados, gracias al equipo técnico que hace posible este programa, y yo ya me despido de ustedes hasta la semana que viene con otro palenque. Pásenlo bien, adiós.